Éxodo capítulo 32, y el domingo anterior vimos acerca de dos personajes interesantes, dos artesanos, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Bezalel y Aholiab. Estos artesanos reconocidos, ¿verdad? Nunca los habíamos escuchado quizás, pero vimos que realmente ellos también eran consagrados. Realmente Dios los asignó para el trabajo del tabernáculo. Tan importante es de entender eso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los demás, con el pueblo de Israel ahora, en el capítulo 32. Y vamos a comenzar, y el título de esta noche se llama El becerro de oro. El becerro de oro. Y vamos a partir este capítulo en 5 partes, y vamos a hacer la primera parte, y aquí vemos ese becerro de oro, para que nos demos una idea de cómo estaba ese becerro, ¿verdad? No es exactamente como en los tiempos bíblicos, pero podría ser quizás alguna imagen de lo que podíamos pensar en ese momento. Pero en la parte número 1, vamos a ver del versículo 1 al 6, Israel camina hacia la idolatría. Malas noticias, ¿verdad? Israel está ahora caminando hacia la idolatría. Y vamos a comenzar a leer partiendo del versículo 1, el pueblo de Israel haciendo una petición. Y vamos a ver de lo que se trata. Y dice así, el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender el monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Híjoles, como que ya lo estaban dejando a un lado, ¿verdad? Ahora, aquí Moisés, en el versículo 1, observamos que se estaba tardando de descender del monte Sinaí. Ahora, como cristianos, nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Si te das cuenta, lo más difícil como un cristiano es esperar, ¿verdad? Dios te dice, espera, ¿verdad? Espera. Y tú dices, no, yo quiero la manzana, ¿verdad? No, espera. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un propósito maravilloso por la tardanza de Moisés. Sin embargo, el pueblo no estaba entendiendo. Y estamos observando que esa espera, ¿saben de cuánto tiempo era? De 40 días. ¿Tú has esperado algo por 40 días? Creo que a veces nos pasa como niños chicos, ¿no? Que te prometen un juguete y al siguiente mes te lo compro. Híjoles, estás contando los días y se te hacen una eternidad, ¿verdad? Ya como adulto, pues ya te dicen 10 años, pues está cerca, ¿no? No es mucho tiempo. Pero aquí vemos que son 40 días. Moisés se había ido por 40 días, y eso lo encuentras en Éxodo capítulo 24. Y sabes que esto pareció mucho tiempo para el pueblo de Israel. 40 días. Ahora, el cómo manejamos los retrasos ordenados de Dios es una buena medida de nuestra madurez espiritual. Una vez más, porque esto es importante para entender, y tú puedes medir tu madurez. El cómo nosotros como cristianos manejamos los retrasos ordenados de Dios es una buena medida de nuestra madurez espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que realmente tú manejas lo que puedo decir entre comillas, una tardanza? Porque para Dios no es una tardanza, pero solamente como un antropomorfismo, simplemente de poder comunicar. ¿Cómo tú puedes manejar una tardanza que puedes pensar en cuanto a las cosas de Dios, verdad? A veces nosotros no podemos ser buenos administradores del tiempo y entonces erramos. Pero si nosotros permitimos que estos tiempos hagan nuestra perseverancia en seguir a Dios aún más profunda, entonces estamos dando un buen uso. Estamos siendo buenos, ¿qué? Administradores, ¿verdad? Y es difícil estar en esa situación. Y a veces cuando estás esperando algo, una respuesta quizás de Dios,
y dices, Señor, ¿por qué estás tardando? Esa es la primera pregunta que sale en tu corazón. ¿Por qué tardas? ¿Por qué estás tardando mucho? Pero creo que es bueno que nosotros estemos y nos mantengamos en oración. Ahora, date cuenta aquí que el pueblo está desesperado. Y ahora el pueblo se está acercando ¿a quién? A Aarón, ¿verdad? Se está acercando al segundo en comando. Bueno, pues vamos a tener que hacer algo. ¿Y qué dicen? ¿Sabes qué? Pues Moisés, el que nos sacó de Egipto, pues ya se está tardando. Y aquí estamos observando algo, un impulso de la opinión popular. A veces observando a la gente en Honduras, como esos 4,000 personas, todos están yendo a una aventura, ¿no? Cruzando esos momentos tan difíciles con sus hijos. Qué difícil es, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una necesidad. Pero creo que es importante que nosotros no podamos errar a través de un impulso, de una opinión popular, ¿verdad? Cuando dice el pueblo, sí se puede y todos andan ahí, pero si realmente no es la voluntad de Dios, entonces estamos fallando. Nosotros debemos de seguir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por un impulso de una opinión popular, entonces es un ejemplo en donde la voluntad del pueblo, ¿sabes qué? No es siempre la voluntad de Dios. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Ahora observa aquí que dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de ¿qué? De nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí el pueblo está dispuesto en confiar en un Dios que ellos pudieran hacer para terminar el trabajo que Jehová había iniciado. Y a veces así pasa, ¿verdad? A veces cuando nosotros también como iglesia vemos que no está pasando nada y vamos a hacer esto y vamos y empieza ese impulso popular. Pero si no es la opinión, si no es la voluntad de Dios, no vamos a avanzar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Podemos levantar dioses falsos, queriendo hacer terminar la obra. Pero debemos de siempre, si te das cuenta, hasta este momento siempre estamos viendo que Dios habló ¿a quién? A Moisés. Y Moisés no tomó nada de su propia voluntad, sino él estaba siguiendo todo al pie de la letra. Pablo, siglos después, el apóstol Pablo trató con el mismo error con los Gálatas en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dijo él. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Sí, es posible el comenzar la vida cristiana confiando en ¿quién? En Jesús. Y después de un tiempo, el confiar en uno mismo o en la espiritualidad de uno mismo. El seguir a nuestros propios dioses no es lo mejor para nosotros, ni tampoco lo fue, como lo observamos, para el pueblo de Israel. Ahora, observa también la frase cuando dice, no sabemos qué le haya acontecido, ¿verdad? Esa es la primera duda que uno puede poner. No sé qué pasó, ya se desapareció, ¿verdad? Y esto puedo observar que es la falta de conocimiento, que nosotros también como cristianos podemos fallar. Tú puedes decir, bueno, pues no sé qué está pasando, ¿verdad? Ya no sé, ya no hay una dirección, el líder no está en casa. Pero creo que aquí observamos que el pueblo está en una falta de conocimiento, que esto llevó a Israel a errar. Y es muy posible que ellos hayan supuesto que Moisés murió quizás en el fuego, el cual ellos vieron que se había invertido en la cima de la montaña, ¿verdad?
Podía haber pensado, a lo mejor se lo comió un lobo, no sé. Tantas cosas pueden pasar en la mente, en el pueblo. Hasta a veces inventan cosas, ¿verdad? Y que dices, no, pues que ya fueron a comer tacos al pastor y no, que ya hicieron el pastor en tacos y tantas cosas. Una vez con los jóvenes estaba platicando, vamos a hacer un juego de comunicarnos, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, fui a comer unos tacos al pastor. Y terminaron con que yo invité al pastor a comer tacos, ¿verdad? Y ven cómo la comunicación se pierde. Pero creo que es importante tener mucho cuidado. Ahora, fíjate aquí, esa frase, no sabemos lo que le haya acontecido. Se dice que es un lenguaje áspero, ¿verdad? No sabe cómo este guy, quizás el modo de que tú hables, ¿no? Esta persona no sé qué le pasó, pero pues ya ni modo, ¿no? Hay que agarrar a otra persona, ¿no? Haznos un Dios, ¿verdad? Ya no lo tomaron en cuenta. Ahora, versículo 2 al 4, vamos a ver respondiendo Aarón la petición del pueblo. Y vamos a ver qué pasa con este Aarón, el segundo en comando, ¿eh? Y dice así, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué rápida solución, ¿no? Para Aarón. Luego. Imagínate. Está diciendo que deben de apartar los zarcillos de oro y traédmelos. Ahora, fíjate lo que observamos, si te acuerdas, en Éxodo capítulo 25, del 1 al 7, que Dios le dijo a Moisés que recibiera una ofrenda voluntaria para juntar materiales para el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Pues él aquí aplicó lo mismo. Bueno, pues si realmente Moisés hizo, pues hay que aplicarlo también. Y que dijo, pues tráiganse los zarcillos de oro, ¿verdad? Y el pueblo dice más adelante que respondió generosamente y todo el pueblo lo hizo, obedecieron a Aarón, ¿verdad? Ahora, las personas por naturaleza son generosas en cuanto a lo que dan por sus ídolos, ¿verdad? No escatiman, ahí está, ¿cuánto? 100, 200, 1000 y tantas cosas, ¿no? Pero nosotros deberíamos de ser aún más generosos con lo que nosotros damos al Dios viviente. Ahora, aquí observamos también que Aarón instruyó al pueblo a que apartara. Apartar. Y esa palabra quiere decir quitarse. En contraste a lo que es la palabra tomar, que es totalmente diferente. Y lo peor, ¿saben qué fue? Que dice que le dio forma ¿con qué? Con buril. O sea que había gente que estaba diseñando estas cosas para crear este becerro de oro. Pero algo también interesante que nosotros podemos ver, que estos artesanos no eran inspirados por Dios. No era Bezalel, ni tampoco Aholiab. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar eso. Esta era una obra inspirada en el pecado, y lo vamos a ver más adelante. Y dice más adelante que hicieron que un becerro de fundición. Ahora, la palabra becerro no es una buena traducción de la palabra hebrea. Lo que aquí se dice que es un toro joven en sus primeras fuerzas. No sé si han visto los toros, ¿verdad? Cuando están ahí en España en las casas y cómo se lleva la gente, ¿verdad? Los avientan por... Pero así es. Dice que fue un toro. Ahora, se dice que entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Ahora estamos observando que Aarón no ungió a esta cosa como su Dios. Él simplemente se fue ¿con qué? Con la corriente, mientras ellos dijeron que era su Dios. Y él quizás se sintió halagado
con la admiración de su creación. Y ahí vemos un contraste de lo que es un mal liderazgo, ¿verdad? Se está como levantando el cuello, ¿verdad? Aquí, una vez fuimos a dar despensas y llegó el gobernador de no sé qué, no quiero decir. Pero es simplemente, como dicen, quieren pararse el cuello. No sé si conoces esa frase, ¿verdad? Y nosotros ahí desde las 6 hasta las 2 de la tarde, sudando y dando. Y él nada más llegó con su trajecito. ¿Y cuáles son las despensas? No, pues que le dieron las mejores despensas. Y nada más tocó una puerta y la foto, ¡pum! Ahí está, y vámonos. Y pues me tengo que ir. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó, no? Y pues solamente se levantó el cuello. Bueno, así es la cosa. Pero bueno, aquí vemos a Aarón realmente dejándose llevar por esta corriente. Pero ahora vamos a ver, versículos 5 al 6, una adoración impía e inmoral en el becerro de oro. Y vamos a ver qué es lo que acontece después de esta elaboración del becerro de oro. Versículo 5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Cuando tú lees esta porción dices, ¡ay, qué bueno! ¡Qué hermoso es! ¡Qué bonita familia! Como dicen por ahí, ¿eh? Pero no lo fue en cuanto a la voluntad de Dios. Y aquí observamos que Aarón estaba halagado de todo lo que estaba pasando. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? El segundo paso de Aarón fue lo peor. Él honró y santificó el ídolo. Y creo que debemos de tener mucho cuidado. Y cuando dice que mañana será fiesta para Jehová. Aquí observamos a Aarón y el resto de Israel. Probablemente pensaron de que ellos podrían dar honor a Jehová a través del becerro de oro. Pero ¿sabes qué? No lo fue así. Aarón no era lo suficiente necio para decir, bueno, dejemos de lado a Jehová Dios, de la manera que Israel lo vio. Aarón no quitó a Jehová Dios, él simplemente añadió al becerro de oro. Y aquí vemos que los chicos hasta madrugaron, ¿verdad? Cuando se trata de fiesta, madrugamos, ¿verdad? Cuando se trata de vamos a la iglesia, hijos, está duro. Pero cuando hay pachanga, dicen por ahí. Y dicen que se levantaron para regocijarse. Ahora, la segunda parte, del versículo 7 al 14, vamos a ver la naturaleza y el resultado de la intercesión de Moisés. Y vamos a ver qué es lo que acontece después. Y dice así, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacases de la tierra de Egipto sea que corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra ¿de qué? De Egipto. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Jehová, te das cuenta. O sea que Jehová sabe de lo que está pasando en todo momento. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí Dios le está compartiendo a Moisés. ¿Y sabes qué, Moy? Regrésate al campamento porque estos guys ya están haciendo fiesta. Y dice que pronto se han apartado. Ellos, ¿sabes qué? No esperaron mucho para andar en su propio camino pecaminoso. Y a veces lamentablemente pasa así. Cuando nosotros nos desesperamos y no queremos esperar en Dios, ¿qué es lo que sucede? Nos apartamos de las cosas de Dios. Y ¿sabes qué? Usamos esas cosas. Esto no es para mí. La iglesia no está diseñada para mí. Y hacemos tantas excusas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no aprendimos a esperar. Y aquí Dios sabía exactamente lo que estaba pasando. Ahora, date cuenta.
del versículo 9 al 10, la asombrosa oferta de Dios a Moisés. Ahora, fíjate lo que Dios dice, es interesante. Dice, dijo más Jehová a Moisés. Fíjate lo que dice, pon atención. Yo he visto a este pueblo, que por cierto, este pueblo de dura cerviz, o sea que realmente son duros, ¿no? No entienden. Ahora pues, fíjate la propuesta o la oferta. Déjame que encienda mi ira con ellos, y los consuma. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Y de ti yo haré una nación que grande. Está buena la oferta, ¿no? Para Moy. Caray, pues está bueno, ¿no? Hasta que yo, una nación. ¡Ay, qué bonito! Y que hubiera sido fácil para Moisés. Esta era una propuesta que puedo decir excepcional. Sin embargo, vamos a ver más adelante algo. Y la impresión clara era de que si Moisés no hacía nada, el plan seguiría su marcha. Ahora veamos lo que acontece en el 11 y 13. Moisés ahora intercede por Israel. Entonces Moisés oró. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Así que como líderes debemos ¿qué? Orar primeramente antes de responder. ¿Verdad? Qué fácil para líderes. ¿Sabes? Está bien, Dios, pues como tú desees. Tú sabes. Es bueno. No. Dice que oró, Señor. Dice, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. Él sabía la palabra. Sabía lo que debería de acontecer. A los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad. ¿Para qué? Para siempre. Él sabía de lo que iba a pasar. Sin embargo, Moisés se rehusó a no hacer nada. Él no dijo de una manera fatal, bueno, lo que Dios quiera hacer, eso hará Dios. Él oró en presencia de Jehová, de acuerdo con lo que él creía que era. ¿Saben qué? No su corazón, el corazón de Dios. Porque Dios lo había prometido. Y aquí cuando dice tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, en su oración estamos observando aquí que Moisés le regresó el pueblo a Dios. Cuando dice, Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Y todo esto, ¿sabes qué es? La gracia. La gracia de Dios. Moisés estaba sin duda lleno de compasión por el pueblo, pero el mayor de sus preocupaciones, ¿saben qué era? El honor del nombre de Dios. Creo que es importante para nosotros entender esto. Ahora, versículo 14, vamos a ver, en la parte número 3, Dios se arrepiente de su ira, y dice así el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí dice, entonces Jehová se arrepintió. Ahora, en la versión King James, esta frase se traduce a el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, basado en esto, algunos piensan que Dios en veces necesita de arrepentirse del mal, o de que Dios cambia de parecer, ¿verdad? Y esa es la pregunta, ¿acaso Dios se arrepiente
Bueno, nos ayuda a leer otras traducciones de este pasaje. Y cuando nosotros vemos en diferentes traducciones de la Biblia, fíjate lo que dice la versión internacional. Entonces el Señor cedió. Es totalmente diferente, ¿verdad? La nuevo estándar bíblico americano dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal, el cual Él había dicho que Él haría a su pueblo. La versión ampliada dice, el Señor se volvió del mal, el cual Él había pensado. Y lo que es la Septuaginta, dice que el Señor fue movido a compasión para salvar a su pueblo. Ahora escucha esto. En Números 23:19 dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Algunos dicen que estos dos pasajes se contradicen y que en Éxodo 32 muestra que Dios se arrepiente y cambia de parecer, mientras que en Números 23 dice que Dios jamás cambia o se arrepiente, ¿verdad? Un pasaje quizás, como dices, bíblico difícil. Entonces, ¿qué? Pero nosotros podemos entender que estos pasajes, al entender que Moisés escribió de una forma que nosotros llamamos lo que se dice antropomorfismo. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Con qué se come eso cuando dicen por ahí, no? Es un antropomorfismo o lenguaje centrado en el hombre. Él describió las acciones de Dios de manera que a Él le parecieron, para que nosotros podamos quizás entender. La oración de Moisés no cambió a Dios, pero cambió la posición del pueblo a la vista de Dios. Esa es la respuesta. El pueblo estaba ahora en un lugar de misericordia, mientras antes estaban en un lugar de juicio. Es importante entender eso. Ahora, la parte número 3, rápidamente, vamos ahora, del 15 al 24, a Moisés confrontando a Aarón. Y dice así. Y volvió Moisés y descendió del monte. Ahí vemos a Moisés quizás con las dos tablas, ¿verdad? Yo me imagino a Moisés. Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran ¿qué? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, ¿verdad? O sea que en pocas palabras le dice Josué a Moisés, ¿sabes qué? Se están agarrando a trancazos ahí abajo. No, están en pachanga, muchachos. Se están peleando, no, se están pachangueando. Eso es lo que estaban conversando en su bajada del monte. Pero ahora vamos a ver, cuando llegan al pueblo, en el campamento, Moisés y Josué oyen al pueblo en el campamento. Y ahora, al 19 al 21, Moisés pone fin a esta desgracia y confronta a Aarón. Y fíjate lo que acontece. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira ¿de quién? ¿De Dios? No, de ¿verdad? De Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Y qué has traído sobre él tan gran pecado?
Estuvo duro, ¿no? Llegó el jefe a casa y la casa estaba hecha un desastre, ¿verdad? Cuando tú te quedas en casa y tus papás no están y todo está tirado, ¿qué pasa con la mamá? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron? ¿No? Y tantas cosas. Y nos pone en regla, ¿verdad? Nosotros éramos 4 hombres, imagínense, en la casa. Y nos tocaba la chancla voladora. Pero aquí vemos que fue la ira de Moisés. Ahora, ponte a pensar que Moisés está intercediendo con Dios. Y ahora Moisés, aquí se enoja. Y está encendido, ¿verdad? Moisés ahora tuvo que tratar con la ira a través de muchas ocasiones. Ahora, Moisés tenía un problema de la ira, si te das cuenta. Tenía que ir a consejería bíblica. Moisés, ¿verdad? Fíjate, ¿te acuerdas de cuando él mató al egipcio? Éxodo 2, 11 al 12. Fue por ira. No solamente eso, bueno, ahorita estamos viendo que rompió las tablas, ¿verdad? Escritas por el dedo de Dios. Ay, esto está duro, ¿verdad? ¿O te acuerdas más adelante que vamos a ver? Cuando él golpeó la roca en Números 20, 10 a 11. Estaba enojado. Estaba enojado. ¿Y sabes qué? Este último ejemplo, cuando él golpeó la roca, fue una última exhibición de ira que mantuvo a Moisés fuera de la tierra prometida. Eso le costó que su liderazgo. Debemos de tener cuidado, pero aquí aprendemos algo sobre la ira, ¿verdad? O sea, que no te esponjes, ¿verdad? Tranquilo, sereno moreno, como dicen por ahí, ¿no? Hay que llevarla con cuidado. Pero ahora vamos a ver del versículo 22 al 24, la excusa de Aarón. Está preguntándole a Moisés, ¿qué está pasando aquí, Aarón? ¿Qué está pasando aquí? Y claro, tenía que ir con Aarón, si te das cuenta. Él no fue con el pueblo. Él fue con Aarón, el responsable de las cosas. Y dice así el 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, ¿verdad? Ya me imagino si fueran chilangos, Moisés le diría, ¿qué pasó, carnal? ¿Verdad? Estaba en la carne, ¿no, Aarón? No te esponjes, pero es que tú sabes. Tú conoces al pueblo. Hasta todavía le dice, pues tú los conoces, ¿verdad? Tú conoces al rebaño sagrado, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, hasta todavía le dicen, y hablaron mal de ti, ¿verdad? Quizás a lo mejor. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, pues ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y pues salió este becerro, ¿verdad? Tratando de dar esa excusa. Pero aquí vemos su excusa de Aarón. Ahora, algo interesante aquí, cuando dice, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Aquí observamos a Moisés, que sabía esto, y Aarón también. Pero ¿sabes qué? Moisés, escucha esto, la diferencia. Moisés tenía la sensación de su necesidad de contener el mal del pueblo. Mientras que en el caso de Aarón, en realidad, él alentó y apoyó el pecado del pueblo. ¿Verdad? Y creo que debemos de tener mucho cuidado. Y como líderes creo que es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Y no dejarnos decir, bueno, pues nos están alentando, vamos a apoyar, ¿no? Y vamos a hacerlo y boom, ¿no? Y hacemos cosas que no. Y debemos de tener mucho cuidado. Pero ahora en la parte número 4 dice del 25 al 29, el llamado para elegir o Dios o la idolatría. Y vamos a comenzar del 25 al 26. Moisés emite un reto y fíjate lo que dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? De Leví. O sea que está dividiendo ahí las cosas, ¿no? Tratando de arreglar el asunto.
Ahora, fíjate lo que dice el 27 al 29. Vamos a ver una ejecución de 3,000. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aquí vemos algo trágico, una ejecución de 3,000 personas. Dice que cayeron del pueblo en aquel día. Al parecer, observamos aquí el pecado de Israel en el becerro de oro involucró a más de 3,000 personas. Eso es lo que el pecado puede hacer en nosotros. Podemos ver consecuencias cuando nosotros erramos. Podemos perder mucho campo. Pero sin duda estos eran los más notorios en su idolatría e inmoralidad. Y estos eran los líderes de la conducta pecaminosa. Y vemos aquí que realmente, date cuenta que Moisés apartó. ¿Quiénes están con Jehová? Y se fueron, ¿verdad? Y vemos ahí que esa separación. Pero aquí vemos en este capítulo que están quitando que el pecado, ¿verdad? Están quitando el pecado del campamento. Y es importante para nosotros hacerlo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no nosotros podemos perder más campo. Ahora en la quinta parte y última, vamos a ver la segunda intercesión de Moisés. Y dice así. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido ¿un qué? Un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ahora aquí dice yo subiré. Moisés ya había intercedido por el pueblo, del versículo 11 al 14. Pero él ahora vuelve a orar por ello, debido a que él vio el pecado en sus propios ojos. Y fue impresionado con la profundidad del pecado del pueblo. Más adelante que dice, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés también aprendió en el monte Sinaí que la pena de la idolatría era ¿qué? La muerte. Ahora es importante también, cuando nosotros como líderes vamos aquí al monte, ¿verdad? Estamos en ese monte orando, ¿verdad? Y cuando tú bajas de ese monte, y estoy hablando de una forma que no literal que vas al monte real, sino que tú estás en medio de esa comunión con Dios. Pero después pasan cosas en la vida y dices, ¿qué pasa, no? Tenemos que arreglar asuntos. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que realmente sacar toda esa idolatría de la situación. Como nosotros observamos aquí, que dice que Moisés aún así fue a orar, a interceder más. Y ahora en versículo 31 al 32, vamos a ver su audaz intercesión de Moisés a favor del pueblo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vemos ahí la compasión tan grande de Moisés, que dice, ¿sabes qué, Dios? Ellos sí reconocemos que hicieron mal ante tus ojos. Pero ¿qué dice? Pero te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, dice, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito.
Moisés sabía el enorme pecado del pueblo, pero él aún pidió perdón. Y esta era una apelación a la gracia y misericordia de Dios. Es que si nosotros fallamos, podemos nosotros venir ante Dios y orar y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, y Dios nos puede perdonar. Y por último, versículo 33 al 35, vemos la respuesta de Jehová a la petición de Moisés. Y dice así, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, escucha bien esto, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos, ¿qué? Su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios estuvo de acuerdo en librar a toda la nación, pero Él, en definitiva, se reservó el derecho de juzgar a los pecadores. ¿Saben qué? Individualmente. Creo que esto vamos a aprender, que Dios nos va a juzgar individualmente, ¿verdad? Y no es de que lo que yo haga hecho, bueno, pues mi padre va a tomar cuentas porque él me instruyó, ¿verdad? No. Realmente Dios va a juzgar a los pecadores individualmente. Y todo esto ocurrió, ¿saben por qué? Por no esperar. La pregunta es, ¿vale la pena esperar? ¿En Dios? Sí, ¿no? Tantas cosas que sucedieron y cómo el pecado entró en el pueblo de Israel. Ahora esta fiesta, esta pachanga, fue pachanga de orgías, de inmoralidad sexual y todas estas cosas. Ahora, pensemos en la perspectiva de Moisés y Josué cuando van bajando del monte. Josué le dice a Moisés, hay pelea. Moisés dice, hay fiesta, ¿verdad? ¿Quién estaba en lo cierto? Yo pienso que Josué. ¿Saben por qué? Porque era una pelea espiritual en la perspectiva de nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos es una pelea espiritual. Es una batalla que nosotros debemos de estar listos con toda la armadura. ¿Verdad? Pablo escribió Efesios hablando de la pelea espiritual. No es un club. La iglesia no es un club. La iglesia, como nosotros lo observamos en la palabra de Dios, y nos insta a estar listos, de mantener toda esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para pelear. Y creo que es importante, así como Josué dijo, hay pelea espiritualmente hablando y pensando de esa manera. El mundo dice, es fiesta. Creo que nosotros debemos de tener cuidado. Siempre estar bajo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué hay en tu vida? ¿Hay pelea? ¿O hay fiesta? Y creo que nosotros debemos de estar atentos en las cosas espirituales, no en las materiales. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque observamos cómo el pueblo de Israel, en medio de una desesperación, erraron, Señor. Pero, Padre, sabemos, Señor, que tú estás trabajando en nuestras vidas. Y, Padre, así como nosotros comenzamos en el Espíritu, Señor, queremos terminar en el Espíritu.
Y entendemos, Padre, que esto es una lucha espiritual, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos des esa fuerza, Señor. Que nosotros como cristianos podamos estar dotados, Padre, de toda esa armadura, Señor. Que no nos falte nada, Señor, porque sabemos que el enemigo puede acechar en cualquier momento, Señor. No nos dejemos de ir por un impulso de este mundo, Señor, diciendo ahora que todo está bien, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, Señor. Como el mundo lo pinta, como el mundo lo dice. Pero Padre, queremos nosotros estar atentos a lo que tu palabra dice, Señor. Moisés sabía el plan perfecto tuyo, Señor. Y él actuó de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Actuar de acuerdo a tu palabra. Sabemos que podemos fallar, Señor, pero sabemos también que tu gracia y tu misericordia están ahí siempre en los momentos que nosotros necesitamos, Señor. Pero Padre, no queremos abusar. Queremos nosotros seguir por el camino, Señor. Sé con nosotros, Padre, y si hay alguien aquí, Señor, que tiene momentos difíciles en la vida cristiana, esos momentos de zonas peligrosas, Señor, que ya no pueden ver, Señor, o están esperando una respuesta, Padre. Ayúdanos a saber esperar, Señor. Ayúdanos a saber movernos en el momento que tú quieres que nos movamos. Y Padre, gracias también te damos porque tú estás con nosotros y nunca nos dejas, Padre. Gracias, Padre, por este estudio y gracias también, Señor, porque ahora podemos salir de este lugar listos para esperar. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar nuestra última alabanza.